Hola a todos, ¿cómo están? Bueno chicos, en esta oportunidad hablaremos lo que es de la irrigación del sistema nervioso central, propiamente dicho. Como podemos ver, aquí ya lo tenemos esquematizado. Pero para esto, para llevar dicho tema, tenemos que hablar primeramente de lo que es del polígono arterial de Willis. Esta estructura anatómica, cuyas ramas, cuya formación va a dar lo que es la irrigación al encéfalo propiamente dicha, al sistema nervioso. Bueno, para hablar del polígono arterial de Willis, tenemos que realizar un pequeño recordatorio de lo que es la anatomía de los vasos propiamente dichos. A este nivel podemos encontrar lo que se conoce con el nombre de arco aórtico, ¿verdad? Encontramos lo que es el callado de la aorta. Ella va a presentar lo que son ramas colaterales a nivel de su convexidad, que ramas a nivel del lado derecho encontramos lo que se conoce con el nombre de tronco arterial brachiocefálico derecho. Como podemos apreciar, dicho tronco arterial brachiocefálico derecho se subdivide ¿en qué? En la arteria carótida primitiva y la arteria subclavia en el lado derecho. Mientras que en el lado izquierdo, la arteria carótida primitiva y la arteria subclavia nacen directamente de la aorta, del callado de la aorta. Esta es pregunta de examen, ¿no? Las diferencias carotidias a nivel de su origen. Entonces, a este lado, del lado izquierdo, encontramos que es la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Ahora, la irrigación del sistema nervioso va a estar dada lo que es por dos territorios. Uno que es el territorio o el sistema carotidio y otro que es el sistema vértebro-basilar. El sistema carotidio, como nosotros ya sabemos, la arteria carótida primitiva asciende lo que es por la región lateral del cuello, llega a lo que es a nivel del borde superior del cartílago tiroides y se bifurca en sus dos ramas, que son la arteria carótida externa, que sería esta, y la carótida interna, que es la que nos interesa. Esta carótida interna asciende lo que es a nivel del cráneo, llega a la base del cráneo y la atraviesa por el agujero carotidio y se hace endocranial. A nivel endocranial, esta emite lo que son sus ramas terminales. ¿Cuáles van a ser las ramas terminales de la arteria carótida interna? La arteria cerebral anterior, cerebral media, la comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. Esas van a ayudar a constituir lo que es el polígono arterial de Willis. Esta es por un lado lo que es el sistema carotidio y por otro lado es el sistema vértebro-basilar, como dijimos. A este nivel encontramos lo que son las arterias subclavias, tanto derecha como izquierdas. Una de sus ramas ascendentes que se va a dirigir hacia arriba, son las arterias vertebrales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Estas van a ascender por el lado lateral del cuello y se van a dirigir a nivel de los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Y van a atravesar lo que son los agujeros transversos, como podemos apreciar, de la C6 hasta el atlas, como apreciamos. Estas van a atravesar y van a llegar a lo que es en la parte superior. Y estas arterias vertebrales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, se van a reunir, van a atravesar lo que es el agujero magno o el agujero occipital, que sería esta. Van a atravesar el agujero y se van a situar lo que es entre el clivus y el puente. Entre las dos estructuras se van a situar y se van a anastomosar y van a formar lo que se conoce con el nombre de tronco basilar o la arteria basilar propiamente dicha, que se va a situar, como dijimos, entre el clivus y el puente propiamente dicha. Que dicho tronco basilar, junto con las arterias vertebrales, van a formar lo que es el circuito vértebro-basilar para la irrigación del sistema nervioso central, tanto del encéfalo, tanto del tronco encefálico y como del cerebelo propiamente dicho. A este nivel encontramos entonces lo que es el tronco basilar, la cual esta se va a bifurcar en sus dos ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. A este nivel, en este esquema, también encontramos lo que es el polígono arterial de Willis y a este nivel encontramos lo que es ya el tronco basilar. Este tronco basilar es una arteria con una longitud de 3 centímetros aproximadamente. Como dijimos, se va a situar en el clivus. ¿Cómo está formado el tronco basilar? Por la anastomosis de las arterias vertebrales, tanto arteria vertebral derecha y arteria vertebral izquierda, que serían estas, que son ramas de la arteria subclavia. Estas ascienden y se anastomosan.
Luego, dicho tronco emite sus dos ramas, que son posteriores, que van a ser las arterias, que serían estas, las arterias cerebrales posteriores. Ahora, por delante, para formar lo que es el circuito de Willis, el polígono de Willis, encontramos lo que son las arterias carótidas. Aquí encontramos lo que son las arterias carótidas internas, las carótidas internas, cuyas ramas, ¿cuáles? En la parte anterior, que sería esta, que sería la arteria cerebral anterior. En la parte media encontramos lo que son la arteria cerebral media. Otra de sus ramas de la arteria carótida interna va a ser la arteria comunicante posterior, que serían estas. Y la arteria coroidea anterior, que sería esta. Coroidea anterior. Ahora, el polígono arterial de Willis es una estructura anatómica situada lo que es en la base del cráneo. Va a rodear lo que es al quiasma óptico. Entonces, a este nivel encontramos lo que es el quiasma óptico. También va a rodear lo que es al tubercinarium y también a los cuerpos mamilares. ¿Cómo está formado, pero dicho polígono arterial de Willis? Se encuentra formado lo que es por el sistema carotidio y el sistema vértebro-basilar. Por la anastomosis de estos dos sistemas va a dar origen a lo que es al polígono. Por delante, por las arterias cerebrales anteriores que se comunican por la comunicante anterior, hacia adelante. Hacia atrás, por la arteria cerebral posterior que se comunica con la precedente por la arteria comunicante posteriores. Entonces, estas arterias van a formar lo que es el polígono arterial de Willis propiamente dicho. A este nivel también podemos hablar lo que es un poco de las ramas que va a presentar lo que es la arteria basilar, el tronco basilar. Va a presentar ramas como las arterias cerebelosas antero-superiores o superiores directamente. Las arterias cerebelosas antero-inferiores o medias. La arteria del conducto auditivo interno. También va a presentar lo que son las arterias pónticas, ya sean circunferenciales cortas o largas. Entonces el tronco basilar, formado por las arterias vertebrales, que serían estas, van a formar lo que es el circuito vértebro-basilar. Pero no nos olvidemos hablar también de las arterias vertebrales, que serían estas. Esa arteria vertebral va a presentar lo que son sus ramas colaterales, importantes para la irrigación del tronco encefálico y de la médula espinal propiamente dicha. ¿Entre cuáles son sus ramas colaterales? Las arterias espinales anteriores y posteriores. La arteria cerebelosa posterior o posterior-inferior, la arteria meningia posterior y las arterias radiculares. Las ramas que va a presentar la arteria vertebral y el tronco basilar, propiamente dicho. Ahora, este circuito se va a encargar de la irrigación del sistema nervioso central y las que van a irrigar, propiamente dicha, lo que es al encéfalo, al diencéfalo y al telencéfalo, van a ser lo que son 7 arterias. De estas arterias, ¿cuáles van a ser? Entre las arterias que van a irrigar lo que es al sistema nervioso central, al encéfalo y al diencéfalo, van a ser lo que es, las que ya la conocemos, la arteria cerebral anterior. ¿Cuál más? La arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior. También vamos a encontrar las arterias coroideas anteriores y posteriores y las comunicantes anteriores y posteriores. Ahora, estas arterias son las que van a irrigar al diencéfalo y al telencéfalo, como les había dicho. Ahora, comencemos cada una en describirlas. Primeramente, la arteria cerebral anterior, que sería rama de la arteria carótida interna, que sería esta. Esta se va a dirigir hacia adelante y hacia adentro. Va a pasar lo que es por encima del nervio óptico, la cual esta se anastomosa con el lado opuesto por la arteria comunicante anterior. Esta arteria se va a dirigir lo que es a la cisura interhemisférica. ¿Qué nos quiere decir? A la cisura que separa un hemisferio
del otro hemisferio, a la cisura interhemisférica, y se va a situar lo que es a nivel de la cara interna del hemisferio cerebral. En otras palabras, la arteria cerebral anterior, que sería esta, va a irrigar lo que es la cara interna, parte de la cara interna del hemisferio cerebral. Entonces, aquí encontramos lo que es el tronco de la arteria cerebral anterior. Esta se va a dirigir hacia arriba, va a estar situada lo que es por delante de la rodilla del cuerpo calloso. Esta es la rodilla del cuerpo calloso, ¿verdad? Esta lo va a rodear y se va a dirigir lo que es hacia atrás. Hacia atrás, y va a llegar lo que es hasta los 2/3 posteriores del cuerpo calloso, hasta la unión de sus 2/3 anteriores con su tercio posterior, continuándose con lo que es con la arteria pericallosa, la cual sería su rama terminal de la arteria cerebral anterior. Esta arteria cerebral anterior va a presentar lo que son ramas colaterales. Entre qué ramas colaterales vamos a encontrar? Uno, que es la arteria frontopolar, que sería esta. La arteria frontopolar. Esta arteria frontopolar va a irrigar lo que es la parte anterior del lóbulo frontal, a nivel de la superficie medial. Entonces la arteria frontopolar va a irrigar lo que es la superficie interna, lo que es esta porción, la superficie interna de la parte más anterior del lóbulo frontal. Entonces, esta sería lo que es el lóbulo frontal del cerebro, ¿verdad? Otra de sus ramas va a ser lo que es la arteria fronto-orbitaria. Arteria fronto-orbitaria. Esta arteria fronto-orbitaria va a irrigar lo que es la porción medial de la región orbitaria del lóbulo frontal, que sería esta. Ahora, como dijimos, la arteria fronto-orbitaria va a irrigar lo que es la porción interna del lóbulo orbitario del lóbulo frontal, ¿verdad? Ahora, entre sus otras ramas a nivel de la convexidad vamos a encontrar lo que se conoce con el nombre de la arteria calloso-marginal, que se va a situar por la cisura calloso-marginal. Esta se va a dividir lo que son en dos arterias. Uno, que es la arteria frontal interna media, que sería esta, la arteria frontal interna media. Y por último, que sería la arteria frontal interna posterior. La arteria frontal interna posterior. Ahora, entre sus otras ramas, lo que es la arteria pericallosa, que se la conoce con el nombre de la arteria terminal o rama terminal de la arteria cerebral anterior. Esta también se divide, lo que es en su parte posterior, en tres ramas. Primeramente va a dar lo que es una ramita, lo que es la arteria parietal interna. Y dicha arteria, que sería esta, la parietal interna, se subdivide en tres ramas. Uno, que es la rama paracentral, otra, que es la rama precuneal, y la rama parieto-occipital interna, que sería esta. No olvidemos que la irrigación del sistema nervioso central va a estar dividida lo que es en dos segmentos o en dos porciones. Uno, lo que son por las arterias corticales y otros que son las arterias centrales. Ahora, las arterias corticales van a irrigar lo que es la corteza cerebral propiamente dicha, mientras que las arterias centrales van a irrigar lo que son las estructuras subcorticales que encontramos. Entonces, estas arterias que estamos viendo son las arterias corticales. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las arterias corticales de la arteria cerebral anterior? La arteria frontopolar, la arteria fronto-orbitaria, la arteria calloso-marginal y la arteria pericallosa. Cada una con sus ramas, que sería la arteria frontal interna media y la arteria frontal interna posterior. Y como dijimos, la arteria pericallosa, que sería esta, da una rama, que es la arteria parietal interna, que se vuelve a subdividir, lo que es en la arteria paracentral, precuneal y parieto-occipital interna. Entonces, podemos decir que las estructuras corticales serían estas. Entonces, va a llegar lo que son los 2/3 anteriores de la cara interna del hemisferio cerebral.
Ahora, entre las arterias centrales que vamos a encontrar ramas de esta, vamos a encontrar lo que son las arterias diencefálicas cortas. Las arterias diencefálicas cortas y también la arteria recurrente de Hübner. La arteria recurrente de Hübner. Estas arterias diencefálicas cortas van a irrigar lo que es la parte anterior del tercer ventrículo y el hipotálamo anterior. Entonces las arterias diencefálicas van a irrigar a estas estructuras, mientras que las arterias recurrentes de Hübner, como dijimos, son arterias centrales para las estructuras corticales, van a irrigar lo que es la cabeza del núcleo caudado. Entonces, esta arteria recurrente irriga lo que es la cabeza del núcleo caudado, el brazo anterior de la cápsula interna, y también va a irrigar lo que es el putamen y el hipotálamo. Entonces, esta sería lo que es el circuito de la arteria cerebral anterior. Si nos pasamos a otra arteria, lo que es la arteria cerebral media, esta arteria cerebral media va a irrigar lo que es a nivel de la superficie externa, a nivel de la cara externa del hemisferio cerebral. Como podemos apreciar, que encontramos lo que es la cara externa del hemisferio cerebral, el lóbulo frontal, parietal, el lóbulo temporal, y a este nivel encontramos lo que es el lóbulo occipital, propiamente dicho. Ahora, esta arteria cerebral media también es una rama de la arteria carótida interna, que sería esta. Esta va a dirigirse en sentido transversal y se va a dirigir lo que es primeramente hacia el valle silviano, conocido también con el nombre de arteria silviana. Llega a lo que es al valle silviano, al valle silviano, y rebasa lo que es el borde externo del hemisferio cerebral. Va a rebasar lo que es el borde externo y se hace externo. Y se va a situar lo que es por la cisura de cilio, que sería esta. Y la va a recorrer en todo su territorio. Y va a venir a terminar en su rama terminal, que sería la arteria angular. La arteria angular, entonces, sería rama de la arteria cerebral media. Ahora, esta arteria cerebral media también va a presentar lo que son ramas colaterales, que pueden ser corticales o centrales, como dijimos. Entre las ramas corticales, primeramente vamos a encontrar lo que es la arteria insular para el lóbulo de la ínsula. También vamos a encontrar lo que es la arteria fronto-basal lateral, la arteria precentral, la arteria central, la postcentral y la arteria parietal posterior. Y las temporales, que sería anterior, media y posterior. Entonces, estas van a ser lo que son las arterias que vamos a encontrar, ramas de la arteria cerebral media. Primeramente, lo que es la arteria insular para el lóbulo de la ínsula, la arteria fronto-basal lateral, y sigue la región lateral de la porción orbitaria y el lóbulo frontal. Entonces, esta sería lo que es la arteria fronto-basal lateral. La arteria precentral, que sería esta, otra rama ascendente, que va a irrigar lo que es la circunvolución precentral. Otra rama ascendente que vamos a encontrar va a ser la arteria central, que va a recorrer o va a correr lo que es por la cisura de Rolando y va a irrigar lo que son las circunvoluciones vecinas. Por último, siguiendo, sería la arteria postcentral, que sería esta, la arteria parietal posterior y ramas inferiores, que serían las arterias temporales, anterior, media y posterior, que van a irrigar lo que es la primera y la segunda circunvolución temporal. Entonces, estas serían lo que son las arterias colaterales de la arteria cerebral media. Entonces, esta sería lo que es la arteria fronto-basal lateral, esta la precentral, conocida también con el nombre de frontal ascendente. Por detrás la arteria central, por detrás la arteria postcentral y por detrás lo que son la arteria parietal
posterior, que va a llegar a lo que es la mayor parte del lóbulo parietal. Ahora, estas son las ramas corticales. Entre las ramas centrales que vamos a encontrar, va a estar dado lo que es por las arterias estriadas externas e internas. Externas e internas. Estas son ramas de la arteria cerebral media que van a atravesar lo que es el espacio perforado anterior. ¿Qué estructuras van a irrigar lo que son? Va a irrigar lo que es el núcleo caudado, lenticular, va a irrigar lo que es el tálamo óptico, el brazo posterior de la cápsula interna y el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, esta sería la irrigación a nivel de la superficie externa, de la cara externa del hemisferio cerebral. Como podemos apreciar, esta arteria cerebral media, en su irrigación, va a presentar lo que es un territorio motor, un territorio sensitivo y un territorio del lenguaje. Como a este nivel encontramos lo que es el área de Wernicke y a este nivel el área de Broca. La teoría nos dice, y la clínica, la literatura, que una alteración en la arteria cerebral media, una patología, puede causar lo que es una hemiplegia contralateral. Hemiplegia contralateral. Al mismo tiempo, de predominio facio-braquial. Va a presentar un paciente, también va a presentar lo que es una hemianestesia y una hemianopsia homónima. También puede presentar lo que son afasias por el territorio de irrigación a nivel de la superficie externa. Como dijimos, va a presentar un territorio motor sensitivo y también del lenguaje. Ahora, a este nivel también vamos a estudiar lo que es la arteria cerebral posterior. Esta arteria cerebral posterior es una rama del tronco basilar, es la rama terminal del tronco basilar. Esta arteria cerebral posterior se va a dirigir lo que es hacia atrás y va a rodear lo que es el pedúnculo cerebral, y se va a situar lo que es a nivel de la hendidura cerebral de Bichat, y se va a situar luego a nivel de la cara interna e inferior, primeramente a nivel de la cara inferior del lóbulo temporal. Va a recorrer su recorrido, se va a dirigir hacia atrás. Esta sería lo que es la arteria cerebral posterior. Y se va a situar a nivel de la cara interna del lóbulo occipital. Ahora, esta arteria cerebral posterior va a presentar lo que son también sus ramas corticales. ¿Cuáles? La arteria temporal anterior y posteriores, que van a irrigar lo que es el lóbulo temporal. Entonces va a presentar lo que son las arterias temporales anterior y posteriores. También va a presentar lo que es una rama colateral, que es la arteria occipital posterior. Y por último, la arteria calcarina. Entonces, primeramente vamos a encontrar lo que son las arterias temporales, anterior y posterior, la arteria calcarina y la arteria occipital posterior. Esta arteria occipital posterior va a llegar lo que es el occipital y la parte posterior del cuerpo calloso. La arteria calcarina para la región calcarina. Entonces, sencillo, la arteria cerebral posterior va a presentar ramas colaterales como la arteria temporal anterior y posterior, occipital posterior y la arteria calcarina. Esas son sus ramas colaterales corticales. Ahora, entre sus ramas colaterales centrales vamos a encontrar lo que son las arterias interpedunculares. Interpedunculares y las arterias tálamo-geniculares. Tálamo-geniculadas. Estas arterias interpedunculares van a atravesar lo que es el espacio perforado posterior y van a llegar lo que es el hipotálamo posterior, el núcleo lateral y medial del tálamo. También va a llegar lo que es parte del mesencéfalo. Las arterias tálamo-geniculares van a llegar lo que es el cuerpo
geniculado, el núcleo ventral lateral del tálamo. Lateral del tálamo. Entonces, a este nivel encontramos lo que son las arterias cerebral anterior, como dijimos, para la cara interna del hemisferio cerebral. La arteria cerebral media para la superficie externa del hemisferio cerebral. Y la arteria cerebral posterior va a llegar lo que es la cara inferior a nivel del lóbulo temporo-occipital del cerebro. Y también lo que son estructuras subcorticales, como ya vemos a través de sus ramas tálamo, geniculadas e interpedunculares. ¿Qué más podemos hablar? Ahora podemos hablar lo que son de las arterias coroideas anteriores y posteriores. La arteria coroidea anterior es una rama terminal también de la arteria carótida interna. Una rama de la arteria carótida interna, la cual estas arterias coroideas anteriores, que serían estas, es una arteria larga que se va a situar lo que es a nivel de la hendidura cerebral y va a ir a llegar lo que son los plexos coroideos de los ventrículos laterales. También va a llegar lo que es el brazo posterior de la cápsula interna, el núcleo amigdalino, el hipocampo, el uncus, el globus pálido y el núcleo y la cola del núcleo caudado. La otra arteria, que es la arteria coroidea posterior. Esta se presenta en número de 2 o de 3 arterias. Estas pueden ser 2 o 3 arterias que se originan de la arteria cerebral posterior. Entonces, otra rama colateral de la arteria cerebral posterior sería la arteria coroidea posterior. Este también va a llegar a lo que son los plexos coroideos del tercer ventrículo. Y compiten con la arteria cerebral posterior en nutrición del sector pulvinar del tálamo. Ahora, en comunicación encontramos en la parte anterior que son la arteria comunicante anterior. Estas arterias comunicantes anteriores es una arteria muy corta, como podemos apreciar, de dirección horizontal, que va a unir lo que es la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral posterior. Este va a llegar lo que son los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, mediante ramas finas, que sería esta, la arteria comunicante anterior. La arteria comunicante posterior es una rama anastomótica de la arteria carótida interna, que va a anastomosar lo que es el circuito carótido con el circuito vertebrovascular, como dijimos. Esta arteria comunicante posterior va a llegar a través de ramos muy finos, va a llegar lo que son el infundíbulo del hipotálamo y la porción anterointerna del tálamo. Entonces, a este nivel encontramos lo que son las 7 arterias que van a llegar al encéfalo, propiamente dicho. Ahora, si continuamos, podemos hablar lo que es de la irrigación del tronco encefálico, del cerebelo y de la médula espinal. Ahora, el tronco encefálico, como dijimos, se encuentra formada lo que son por 3 estructuras. Uno, que es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo propiamente dicho. Ahora, la irrigación del mesencéfalo, las arterias principales que lo irrigan son la arteria cerebral posterior, la arteria comunicante posterior, la arteria coroidea posterior y la arteria cerebelosa superior. Estas a través de sus ramas. ¿De qué ramas? Las arterias circunferenciales cortas, circunferenciales largas y las arterias paramediales. Ahora, a este nivel, en un corte del mesencéfalo, podemos apreciar lo que son 3 territorios de irrigación. En la parte posterior va a estar dada lo que es o irrigada a nivel de la lámina cuadrigémina, a nivel de los testes, de los colículos. Va a estar irrigada lo que es por las arterias circunferenciales largas. Ahora, en la parte externa, este pintado va a estar dada lo que es este territorio, la región lateral del mesencéfalo va a estar dada lo que es por las arterias circunferenciales cortas. Y la profundidad del mesencéfalo va a estar dada lo que son por las arterias paramediales. Ahora, el puente, que sería va a estar irrigado lo que es por el tronco basilar y las arterias cerebelosas superior y media. Estas arterias van a irrigar lo que es al puente propiamente dicho, también a través de sus ramas. Y aquí encontramos lo que es el territorio de irrigación.
En la parte posterior va a estar dada lo que es por la arteria cerebelosa superior, que sería esta. Su porción posterior va a estar llegada por la arteria cerebelosa superior. A nivel del pedúnculo cerebeloso medio va a estar llegada lo que es por la arteria cerebelosa media. La región profunda del puente va a estar llegada por las arterias paramediales. La porción lateral, anterolateral, va a estar dada por las arterias circunferenciales cortas, propiamente dichas, como podemos apreciar. Ahora, por último, lo que es la médula oblonga está irrigada por la arteria vertebral y también puede estar irrigada por la arteria espinal anterior, espinal posterior y la cerebelosa posterior-inferior. Estas arterias tienen territorios de irrigación más o menos delimitados, como podemos apreciar. En la parte posterior, la cara posterior del bulbo, estaría irrigada lo que es por la arteria espinal posterior. Ahora, en la parte anterior, por las arterias espinales anteriores. Su región posterolateral estaría irrigada lo que es por la arteria cerebelosa posterior-inferior y su región anterolateral estaría irrigada por las arterias vertebrales también. Y así encontramos lo que es la irrigación del tronco encefálico. Como podemos apreciar, más va a estar dado lo que son por las arterias paramediales, circunferenciales largas y circunferenciales cortas. Ahora, el cerebelo, que es una estructura que se encuentra situada lo que es por detrás del tronco encefálico, esta va a estar irrigada lo que son por tres pares de arterias. Uno, que es la arteria cerebelosa superior o anterosuperior. La otra, lo que es la arteria cerebelosa media o anteroinferior, y la arteria cerebelosa posterior o posterior-inferior. Ahora, las dos primeras son ramas del tronco basilar y la última es rama de la arteria vertebral. ¿Y cuál va a ser el territorio de irrigación? Esta arteria cerebelosa superior nace de la parte más alta del tronco basilar y llega a lo que es a la cara superior e irriga lo que es la cara superior del cerebelo, como podemos apreciar. Entonces, esta sería la arteria cerebelosa superior. Va a irrigar lo que es el lobulillo cuadrilátero, el túber, la parte del lobulillo semilunar superior, el lóbulo anterior y el declive. En otras palabras, la cara superior. A esta también se le va a atribuir irrigación lo que es a las válvulas de Buschke, a los núcleos centrales del cerebelo, lo que es al núcleo dentado y al pedúnculo cerebeloso superior y medio. Todas estas estructuras va a irrigar lo que es la arteria cerebelosa superior. Ahora, la arteria cerebelosa media o anteroinferior nace de la parte más inferior del tronco encefálico. Esta llega a la cara anterior e inferior del cerebelo, donde irriga lo que es al flóculo, al túber, a la pirámide y a la cara inferior de los hemisferios cerebrales, propiamente dichas. Ahora, por último, la arteria cerebral o cerebelosa posterior, esta nace de la arteria vertebral, como dijimos. Se origina arriba y atrás, pasando por la parte lateral de la médula oblonga. El territorio cortical de esta arteria comprende lo que es la úvula. Entonces, la arteria cerebelosa posterior va a irrigar lo que es parte de la úvula, la amígdala, el lobulillo semilunar superior e inferior. Asimismo va a irrigar lo que es el plexo del cuarto ventrículo, el plexo coroideo del cuarto ventrículo y los núcleos globoso y emboliforme. Entonces, el cerebelo se encuentra irrigado por tres arterias cerebelosas. Ahora, para concluir, podemos hablar lo que es de la irrigación de la médula espinal.
Si hablamos de la indicación de esta estructura anatómica, podemos decir que en ella se encuentra subdividida en 3 segmentos. Lo que es un segmento cervical, un segmento medio y un segmento lumbosacro o inferior. Segmento cervical, medio torácico superior y un segmento lumbosacro. Esta, en su parte anterior y posterior, está recogida lo que son por arterias. Uno, que es la arteria espinal anterior, que sería esta. Esta arteria espinal va a recoger a la médula a nivel del surco medio anterior. Por detrás vamos a encontrar lo que son las arterias espinales posteriores, que van a recoger lo que es la médula a nivel de la raíz, a nivel de la emergencia de las raíces de los nervios posteriores, a nivel del surco colateral posterior, como podemos apreciar. Estas, junto con las arterias radiculares, que las van a formar lo que es el circuito perimedular, como podemos apreciar. Entonces, las arterias espinal anterior, espinales posteriores, las arterias radiculares, van a formar lo que es la corona o el circuito perimedular, que es un sistema anastomótico. Ahora, si hablamos de sus segmentos, el segmento cervical comprende lo que es a la médula cervical y a los 2 primeros torácicos. Está ligado a lo que es por la arteria espinal anterior, que es rama de la arteria vertebral, y por 2 a 3 ramas radiculares, que son ramas de la cervical profunda. Ahora, las arterias espinales anteriores, como dijimos, son ramas de la arteria vertebral. Aquí encontramos lo que son la arteria vertebral, una de sus ramas, que van a ser las arterias espinales anteriores, que van a irrigar. Estas arterias espinales anteriores descienden y se anastomosan y forman lo que es la arteria espinal anterior propiamente dicha. Y forman lo que es el tronco propiamente dicho, que desciende hasta el surco medio anterior, hasta el 5.º segmento cervical. Hasta el 5.º segmento cervical. Luego recibe lo que es anastomosis de las ramas ascendentes radiculares. Ahora, las arterias espinales posteriores también son ramas de las arterias vertebrales, descienden por el surco colateral posterior respectivamente. Ahora, el territorio medio o torácico se extiende desde la T3 hasta la T8. Estos segmentos están irrigados por arterias delgadas, que son ramas de las arterias intercostales. O sea, sus ramas de las arterias intercostales, que serían las arterias radiculares, van a dividirse en ascendentes y descendentes, las cuales estas van a formar lo que es, en este segmento, lo que es el tronco espinal anterior y los troncos espinales posteriores. El territorio inferior, que sería comprende a partir de la T8 el segmento lumbar y sacro. En este segmento encontramos lo que es una arteria importante, que es la arteria de Adam-Kiewicz. Esta arteria o arteria del engrosamiento lumbar. A esta arteria también se la conoce con este nombre. Va a acompañar a los últimos pares de aquillos torácicos y se divide también en una rama anterior y otra rama posterior propiamente dicha. En otras palabras, la irrigación de la médula espinal va a estar dado que es por arterias espinal anterior, espinal posterior y las arterias radiculares. Esta es una arteria radicular que se está dividiendo en ascendente y descendente y va a formar lo que es dicho tronco. Va a contribuir a formar. Entonces, la médula espinal está irrigada por las arterias espinales posteriores, espinal anterior y la arteria radicular, que juntas van a formar lo que es el circuito perimedular, que va a irrigar lo que son todos los segmentos de la médula espinal. La teoría nos dice que la arteria espinal anterior va a irrigar lo que son los 2/3 anteriores de la médula, mientras que la arteria espinal posterior solo va a irrigar lo que es el tercio posterior, propiamente dicho. Entonces, chicos, esta sería la irrigación del sistema nervioso central, propiamente dicho. Espero que les haya gustado. Es un pequeño resumen, un pequeño pantallazo. No se olviden darle like y en compartir. Nos vemos hasta la próxima. Chao.